No fallar. Exacto. Entendido. Pam, pam, pam. Creo que ya está. Ya está. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué horas ven este programa. Me da mucho gusto que se hayan conectado. Les doy la bienvenida y a los que se conecten más adelante también. Inclusive estamos platicando de si hay más personas que están viendo este programa y lo ven a través del Face y quisieran conectarse a través del Zoom, pues pónganme en los comentarios del Face su nombre y su teléfono celular y yo los doy de alta en mi WhatsApp para poderles mandar el link de aquí de Zoom y también puedan participar pues con sus preguntas y comentarios, ¿verdad? Me da mucho gusto haber recibido un saludo desde Uruguay. Juana Stephanie Guedes, la saludo si me está viendo. Y si quieres entrarle aquí a hacer comentarios a través del Zoom, mándame tu teléfono, tu nombre y yo te doy de alta para que tú puedas también participar. Y todo el que quiera, mándeme su teléfono celular, lo doy de alta en el Face, lo doy de alta en el WhatsApp y le mando cada vez que vaya a ver la clase, 15 minutos antes, les mando el Zoom, para que el link del Zoom para que se conecten. Bueno, Rosa, buenas noches. Está tu nombre, pero no se te ve nada. Pepón, buenas. Pepo, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el libro que se llama Primer Libro de los Reyes. El libro de los Reyes, pues está dividido en dos, por lo extenso, entonces vamos a ver la primera parte. Habíamos estado viendo el libro anterior, ¿verdad? Permítanme, que también se divide en dos el libro de Samuel, Samuel 1 y Samuel 2. Y en el libro de Samuel 2 estábamos viendo la historia del rey David. Vamos ahora en este libro de los reyes a concluir la historia de David y empieza y surge aquí el rey Salomón. Es muy conocido en la historia sagrada pues por su sabiduría, etcétera, etcétera. Pero fue un rey que no acabó bien. Vamos a ver que hubo problemas, tuvo problemas, no fue lo leal y lo fiel que Dios hubiera querido y recibe un castigo. David muere y lo sucede Salomón. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Entonces les voy a pedir que me acompañen y voy a leer la oración en voz alta y a ustedes les agradecería que en su corazón la siguieran, ¿verdad? Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a empezar el libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Todos los libros que hemos estado viendo, ¿verdad? Se llaman libros históricos porque nos han venido contando la historia de Israel, ¿verdad? Pues desde el Éxodo, ¿verdad? Con Moisés y cómo fue avanzando, cómo conquistaron la tierra prometida, cómo hubo un periodo en que había jueces, no eran reyes, eran jueces. Luego el primer rey, Saúl, ¿verdad? Viene el segundo rey, que es David, y ahorita vamos a ver el tercer rey, que va a ser Salomón. Este libro de los reyes empieza aquí en el primero
Dice Primero de Reyes 1. Y fíjense cómo empieza. El rey David era ya anciano. O sea, ya había pasado todo lo que leímos en el libro anterior, ¿verdad? Todo lo que leímos en el segundo libro de Samuel, pues ya había pasado. Y entonces ya era un anciano, entrado en años. Y aunque lo cubrían con mantas, no entraba en calor. Pues sí, eso pasa, ¿verdad? Que los viejitos siempre tienen frío. Sus asistentes le dijeron, hay que buscar para el rey mi señor una joven virgen que sirva al rey y sea su doncella y que duerma sobre tu pecho y el rey mi señor puede entrar en calor. Tras buscar una muchacha hermosa por todos los términos de Israel, encontraron a Abisag, la sunamita, que presentaron al rey. La joven extraordinariamente hermosa era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. O sea, era una especie de ayudante, le calentaba el lecho, pero hasta ahí. Adonías, hijo de Hagüit, este Adonías es hijo de David, de una mujer de David que se llamaba Hagüit. O sea, David tenía muchos hijos. Unos de ellos ya los vimos. Uno de ellos era Adonías, ¿se acuerdan? Que Adonías murió en la batalla. Bueno, Adonías, hijo de Hagüit, se jactaba diciendo que él sería el nuevo rey. O sea, ya había gente que quería sustituir a David por lo anciano de David. Se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaba ante él. Su padre nunca le había disgustado preguntándole, ¿por qué obras de esta o de aquella manera? Adonías tenía también buena prestancia y era más joven que Absalón. Absalón era el otro hijo, el que había muerto ya. O sea que Adonías era más joven que Absalón y Absalón ya había muerto. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abitar, quienes apoyaban a Adonías. En ese tiempo había dos sumos sacerdotes. Uno de ellos era Abitar. Abitar apoyaba a este hijo de David, Adonías. En cambio, otro sacerdote, el sacerdote Sadoc, Benías, hijo de Jodá, y también un profeta, el profeta Natán, Semí, el amigo del rey, y los valientes de David no tomaron parte a favor de Adonías. O sea que había dos sumos sacerdotes, uno estaba a favor de Adonías, era Abitar, y otro que se llamaba Sadoc no estaba a favor de este Adonías. Y había un profeta, Natán, también. Normalmente los profetas pues eran consejeros del rey. Tampoco estaba a favor de Absalón, perdón, a favor de Adonías. Absalón ya había muerto. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sojolet, junto a la fuente de Roguel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que estaban al servicio del rey. Pero no invitó al profeta Natán, a Benías y a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Y aquí por primera vez aquí aparece ya el nombre de Salomón. Natán dijo entonces a Betsabé es la madre de Salomón. Acuérdense, era la que estaba bañándose en la azotea de su casa y David la vio y todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces Natán dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Hagüit, la otra mujer, se ha erigido en rey sin que David nuestro señor lo sepa? Ve ahora mismo donde el rey. Te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y cuando estés ante el rey David le dices, Rey, mi señor, ¿no juraste a tu sierva que mi hijo Salomón sería quien reinaría después de ti y se sentaría en tu trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha erigido en rey? Mientras estés hablando ahí con el rey, entraré detrás de ti y corroboraré tus palabras.
Betsabé entró donde el rey en la alcoba. El rey era muy anciano y Abisag la sunamita cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y se postró ante el rey. Este le preguntó, ¿qué te trae? Ella le respondió, mi señor, tú has jurado a tu sierva por Yahvé tu Dios que mi hijo Salomón sería quien reinaría después de ti y se sentaría en tu trono. Pero resulta que Adonías se ha erigido en rey sin saberlo tú, majestad, mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas, cebadas y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote a habitar y a Joab, jefe del ejército. Pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Majestad, mi señor, todo Israel tiene sus ojos puestos en ti, esperando que les anuncies quién ocupará el trono del rey, mi señor, tras él. De lo contrario, cuando el rey, mi señor, repose con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán, tal como le había dicho, y advirtieron al rey de su presencia. Cuando entró donde el rey se postró ante él, rostro en tierra, y dijo, Majestad, seguramente has dispuesto que Adonías reine después de ti y se siente en tu trono, porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas, cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y al sacerdote a habitar. En ese momento están banqueteando en su presencia y profieren gritos de viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Jodá, nos ha invitado, ni tampoco a tu siervo Salomón. ¿Viene esta orden del rey, mi señor, sin que hayas comunicado a tus siervos quién se sentará en el trono del rey, mi señor, tras él? El rey David respondió, llámame a Betsabé. Ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento: por vida de Yahvé, que me ha librado de todo aprieto. Te juré por Yahvé, Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y se sentaría sobre mi trono en mi lugar. Pues así he de cumplir hoy mismo. Así he de cumplirlo hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro a tierra y postrada ante el rey dijo: Viva por siempre el rey David, mi señor. El rey David ordenó que llamaran al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Jodá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo: Tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadlo a Gihón. Y ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Tocad entonces el cuerno y aclamad, viva el rey Salomón. Subiréis luego tras él y cuando llegue se sentará en mi trono. Reinará en mi lugar, pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. O sea, acuérdense que el reino eran dos partes. Alrededor de Jerusalén se llamaba las tribus de Judá y en la parte norte del territorio eran las tribus que se llamaban de Israel. Todos eran de las 12 tribus. Benías, hijo de Jodá, respondió al rey: Amén, así lo disponga Yahvé, Dios del rey mi señor. Que Yahvé esté con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor. Que exalte su trono más aún que el del rey David mi señor. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Jodá, descendieron con los quereteos y los peleteos, unas tribus que no eran judías. Montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda, o sea, del templo, que todavía era una tienda, todavía no estaba construido de material, tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. O sea, se ungía a los profetas y se ungía a los reyes con un aceite sagrado hecho de oliva.
Hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba: ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él tocando flautas con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Adonías, mientras tanto, y todos sus invitados, o sea, el otro hijo de David, estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué ese ruido de la ciudad alborotada? Estaban hablando todavía cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abitar. Adonías le dijo: entra, eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonatán le respondió: todo lo contrario, el rey David, nuestro señor, ha proclamado rey a Salomón. Ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Jodá, con los quereteos y peleteos, y lo han montado en la mula del rey. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido rey en Gijón. Luego han subido desde ahí alegres y contentos, y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que habéis oído. Más aún, Salomón se ha sentado en el trono real, y el séquito real ha ido a felicitar a nuestro rey David, diciendo: que tu Dios encumbre la figura de Salomón más que la tuya propia, y que exalte su trono más aún que el tuyo. El rey en su lecho, con un gesto de reverencia, ha exclamado: bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que yo haya podido verlo. Estaba muy viejito David. El miedo se apoderó de todos los invitados que estaban con Adonías. Les entró pánico, se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó, fue a la tienda de Yahvé y se agarró de los cuernos del altar. Habíamos visto en los libros, tal vez no me acuerdo si era el Deuteronomio o Números o uno de ellos, que cuando alguien tenía temor de que iba a ser aprendido y matado por algún crimen o por enemigos, o por un rey enemigo, si entraba y el altar tenía en cada esquina, el altar tenía era cuadrado, más bien rectangular, y en cada esquina había pues aquí le dicen cuernos, había un pilón, haz de cuenta. Si se agarraban del pilón, que aquí le llaman cuernos, nadie les podía hacer nada. O sea, estaban protegidos. Por eso Adonías fue a la tienda de Yahvé, o sea, donde estaba el altar, y se agarró de los cuernos del altar. Unas como pilones que salían de ahí, como una especie de pirámides, unas pirámides chiquitas que salían en las esquinas del altar. Avisaron a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues está asido a los cuernos del altar. Y dice: júreme hoy el rey Salomón que no me matará a espada. Sí, no se soltaba. Salomón repuso: si se porta como un hombre de bien, no caerá a tierra un solo de sus cabellos, pero si se le prueba malicia, ha de morir. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar. Después vino a postrarse ante el rey Salomón, que le dijo: vete a tu casa. A su hermano. Aquí viene el testamento y la muerte del rey David. Cuando se acercaban los días de su muerte, dio David estos consejos a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés, o sea, los que Moisés recibió en el monte Oreb. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. De ese modo Yahvé cumplirá la promesa que hizo cuando dijo: si tus hijos guardan su senda caminando fielmente en mi presencia, con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Tú sabes bien lo que me hizo Joab, hijo de Serbia.
lo que hizo a los dos jefes del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Iter. Y sabes que los asesinó, derramando en tiempo de paz sangre de guerra. O sea, unos enemigos que se habían levantado contra David al final. Ha manchado de sangre inocente la faja de mi cintura y la sandalia de mis pies. Haz lo que tu prudencia te dicte, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. El Seol es el lugar de los muertos, donde van los muertos. Todavía no habla de infierno ni de cielo, hablaban de un Seol, lugar de los muertos. En cambio, a los hijos de Barzilai de Galaad los tratarás con magnanimidad. Los contarás entre los que comen a tu mesa, porque también ellos se portaron como parientes míos cuando yo huía de tu hermano Absalón. ¿Recuerda? Cuando Absalón se levanta contra David. Ahí tienes a Semí, hijo de Gera, el benjaminita de Bejurín, que me lanzó atroces maldiciones el día en que yo iba a Mahanaim. ¿Recuerdan? Había alguien que le gritaba y le tiraba piedras a David cuando iba huyendo de Jerusalén. Pero cuando bajó a mi encuentro al Jordán, le juré por Yahvé que no le mataría a espada. Pero tú no lo dejes impune. O sea, yo le juré, pero tú, dice, tú no lo dejes impune. Eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen ensangrentadas al Seol. O está diciendo, véngate de él. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la casa de David. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. En Jerusalén hay una esquinita, en la parte más abajo había un fuerte, ahí fue donde empezó David a construir la ciudad, ahí se llama la ciudad de David. Pero está adosada, vamos a decir, en un extremo de Jerusalén. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años. 7 en Hebrón, ¿se acuerdan? Primero fue rey de una parte de las tribus, las de Judá, y 33 en Jerusalén, cuando ya fue rey de todo el pueblo, de todas las tribus. Salomón ocupó el trono de David, su padre, y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Y aquí acaba el reinado de David y empieza a ocupar el trono nada más ni nada menos que Salomón. Adonías, el que se había levantado contra David, tratando de ganarle el trono, ¿verdad? A Salomón. Adonías, hijo de Hagüit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Respondió sí. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía. Él se sentía que él tenía preferencia y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues tengo un único ruego que hacerte y te pido que no me apartes la cara. O sea, óyeme. Ella le dijo, habla. Él añadió, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara. Dile que me dé por mujer a Abisag la Sunamita. Era la muchacha que había cuidado a David en los últimos años en su ancianidad. Dile que me dé por mujer a Abisag la Sunamita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Aquí tengo subrayado esto porque en aquellos tiempos la reina no era la esposa del rey, porque el rey podía tener muchas esposas. ¿Quién era la reina? La mamá, la madre del rey. En los tiempos bíblicos, la reina siempre era la madre del rey.
y le daban su lugar y le ponían un trono a su derecha, etc. Y la madre podía hablar con el rey. Ya ven aquí, el rey se levanta a su encuentro. Hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey que tomó asiento a su derecha. La reina en los tiempos bíblicos era la madre del rey. Ella dijo, tengo solo un pequeño ruego que hacerte. No me vuelvas la cara. O sea, ponme atención. El rey contestó, expón tu ruego, madre, que no te volveré la cara. Ella continuó, que Abisac la sunamita sea entregada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre, ¿por qué pides tú a Abisac la sunamita para Adonías? Pide también para él el poder real, pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Ok, vamos a analizar esto. ¿Por qué se enoja Salomón? Porque, según las notas que hay aquí al calce, el hecho de que esta persona, que este Adonías ahora tenga como esposa a la que cuidó a su papá, a David, le da como un estatus especial. Y dice Salomón, oye, si ya él es mi hermano mayor, porque Abiatar era, perdóname, Adonías era mayor que Salomón, era mayor que Salomón. Por eso dice, además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Joab era el rey, era el que manejaba los ejércitos, y Abiatar era uno de los dos sumos sacerdotes. Entonces decía, si le doy a mi hermano Adonías, la muchacha esta sunamita Abisac, le estoy dando alas para que la gente crea que tiene derecho al trono. Por eso se enoja Salomón. El rey Salomón juró entonces por Yahvé, que Yahvé me castigue 1,000 veces si al decir tal cosa no se ha jugado a Adonías la vida. O sea, diciendo, este Adonías, esa petición la está haciendo con toda leche. Por vida de Yahvé, que me he entronizado y consolidado sobre el trono de David mi padre, y me ha dado una dinastía, tal como había prometido, que Adonías sería hoy hombre muerto. O sea, aquí se enoja tanto que dice Adonías va a ser hombre muerto. El rey Salomón envió a Benías, hijo de Joadá, que cargó sobre él y lo mató. O sea, mandó matar a su hermano Adonías, porque veía que quería quitarle el trono. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo, vete, o sea, el sacerdote que estaba a favor de este Adonías, vete a Anatot, a tus tierras, eres reo de muerte. Aunque en esta ocasión no voy a matarte en atención a que llevabas el arca de mi señor Yahvé en presencia de mi padre David y que compartiste todas las tribulaciones de mi padre. Salomón destituyó a Abiatar de su función como sacerdote de Yahvé, cumpliendo así la palabra que Yahvé había sentenciado contra la casa de Elí en Silo. O sea, era un descendiente, un hijo de este Elí, el que había sido sacerdote en los tiempos del Saúl. El rumor de lo sucedido llegó a Joab, quien había tomado partido por Adonías, aunque no por Absalón, o sea, el hijo anterior. Joab huyó entonces a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Lo mismo, se agarró del altar. Comunicaron al rey Salomón que Joab había huido a la tienda de Yahvé y que estaba ahí al lado del altar. Salomón envió a decir a Joab, ¿qué te sucede que has huido al altar? Joab respondió, he tenido miedo de ti y he huido junto a Yahvé. Salomón envió a Benías, hijo de Joadá, con esta orden. Ve y carga contra él. Benías entró en la tienda de Yahvé y le dijo, el rey ordena que salgas. Respondió, no, aquí moriré. Benías llevó la respuesta al rey. Así ha hablado Joab, y así le he respondido. El rey le dijo, haz como él ha dicho, carga contra él y entiérralo. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente derramada por Joab. Que Yahvé le haga así responsable de su delito de sangre,
por haber cargado contra 2 hombres más justos y mejores que él, asesinándolos con la espada, sin que mi padre David supiera nada de ello. Todo eso sucedió cuando se levantaron contra David, cuando el hijo anterior se levantó contra David. A Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amasá, hijo de Yeter, jefe del ejército de Judá. Que la sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y de su descendencia para siempre. Para David, su descendencia, su casa y su trono, haya paz perpetua de parte de Yahvé. Benías, hijo de Joadá, subió, cargó contra Joab y lo mató. Luego lo enterraron en su casa y en la estepa. En su lugar el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Joadá, y estableció al sacerdote Sadoc en el lugar que ocupaba Abiatar. Bueno, vamos a buscar aquí, vamos a brincarnos algunas cosas que, como les digo, no hay. Vamos a hablar aquí la historia de Salomón, ¿sí? Es lo importante. Primero que nada, se casa con la hija del faraón. En esos tiempos Egipto era un poder importante que había que tomar en cuenta, ¿verdad? Había dos poderes muy fuertes que estaban de lado y lado de Israel. Por un lado estaban los egipcios y por otro lado estaban los persas o los de Babilonia, ¿verdad? Los conocemos como persas, pero son la gente de Babilonia. Entonces, aquí Salomón, tratando de nivelar su baraja, se casa con la hija del faraón, rey de Egipto. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto. Tomó a la hija del faraón y la condujo a la ciudad de David, mientras terminaban de construir su palacio, el templo de Yahvé y la muralla en torno a Jerusalén. Como les decía, la ciudad de David era un lugar pequeño que estaba en el extremo de lo que hoy es Jerusalén. Todavía aquí están, apenas van a construir el palacio, van a construir el templo y van a construir una muralla alrededor de Jerusalén. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altosanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo al nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altosanos. O sea, estaba a favor de Yahvé, pero también le ofrecía incienso y sacrificios a otros dioses, los dioses paganos de esa tierra. El rey acudió a Gabaón a ofrecer ahí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón. Esto que viene es algo que todo el mundo conoce. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo: pídeme lo que crees que debo darte. Salomón respondió: has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y además has mantenido hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que ocupase su trono, como acaece hoy. Pues bien, Yahvé mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de David, mi padre. Pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Eso es lo que le pidió Salomón. Un corazón atento para juzgar a tu pueblo, o sea, entender lo que está pasando, estar atento a lo que está pasando y discernir entre el bien y el mal. Esto está bien y esto está mal. Cierto. ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios:
por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo una mente sabia e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otra igual después. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, te prolongaré los días de tu vida. Le pone, te voy a dar todo esto, pero, le pone pero, si, si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo tu padre David, prolongaré los días de tu vida. Le da, te voy a dar la riqueza, te voy a dar la inteligencia y te voy a dar la gloria mientras tú vivas, siempre y cuando cumplas esta orden. Salomón se despertó, había sido un sueño. Entonces se preparó y regresó a Jerusalén. Puesto en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio luego un banquete a todos sus servidores. O sea, fue un sueño que lo hizo pensar y fue ante el arca, ¿verdad? Pero era Dios el que le hablaba. Por entonces fueron a presentarse al rey dos prostitutas. Eso también es muy conocido. Se pusieron ante él y dijo una de ellas: escúchame, mi señor, yo y esa mujer vivíamos en una misma casa y resulta que di a luz estando ella conmigo. A los 3 días de mi parto parió también esa mujer. Estábamos juntas y no había nadie más en la casa, solo nosotras dos. Una noche murió el hijo de esa mujer porque había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras su servidora dormía, tomó a mi hijo de mi costado y lo acostó en su regazo, y a su hijo, el que estaba muerto, lo acostó en el mío. Al amanecer, me levanté para amamantar a mi hijo y vi que estaba muerto. Pero lo examiné bien a la luz de la mañana y me di cuenta que no era mi hijo el que yo había parido. La otra mujer repuso: no es cierto, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicaba: no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Seguían discutiendo ante el rey. Entonces intervino el rey. O sea que una dice: mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra replica: no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Pues bien, ordenó entonces el rey, traedme una espada. Presentaron la espada al rey y éste sentenció: cortar al niño vivo en 2 partes y dar la mitad a una y mitad a otra. Es lo que luego decimos salomónica, ¿no? Decisión salomónica, ¿verdad? A la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y replicó al rey: por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no, no lo matéis. La otra, en cambio, decía: ni para mí ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el rey: entregadle a ella el niño vivo, no lo matéis, ella es su madre. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y cobraron respeto al rey, al ver que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. Decisión salomónica se conoce, es muy conocido, ¿verdad? Ok, aquí viene una serie de dignatarios y demás, me los voy a brincar, todos estos no tienen caso nombres y muchos nombres y muchos nombres. Bueno, estas gentes, estos gobernadores, eran gobernadores, proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los acogidos por Salomón a su mesa sin que les faltara cosa alguna. O sea, todos estos lugares que rodeaban a Jerusalén tenían gobernadores y mandaban, ¿verdad? Mandaban provisiones cada mes, ¿sí?
por turnos. O sea, este mes le toca a uno, este mes le toca al otro. Todos mandaban víveres, proveían lo que necesitaba Salomón y los que estaban con él. Cada uno según su turno. Suministraban también la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. O sea, todo lo que se necesitaba le llegaban por turnos. Cada gobernador tenía un turno que tenía que cumplir y lo que tenía que mandar. ¿Sí? Bueno. Judá e Israel eran numerosos como la arena de playa, comían y bebían felices y contentos. Esto es lo que los judíos pues siempre dicen, que pues cuando venga el Mesías se va a reimplantar este reino donde todos son felices. ¿Sí? Salomón regía todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Mientras vivió Salomón, Judá e Israel vivieron con tranquilidad, cada uno bajo su parra y su higuera. Esto es un dicho entre ellos. Cada quien tiene conciben la felicidad, vivir tranquilos y todo el mundo tener una parra, pues de donde sacan uvas y hacen vino, higuera, que es un fruto muy dulce. Entonces, quisieran ellos o piensan ellos que el Mesías que están esperando los judíos lo que va a hacer es reinstalar el reino, este reino, el reino de David y Salomón, para que todo el mundo ahora viva bajo su parra y su higuera, vivan en paz, en tranquilidad. Fama de sabio de Salomón. Hasta ahorita llega todavía esa fama, ¿verdad? Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente abierta como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba la de todos los hombres de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Déjeme. También, Salomón el constructor. David no pudo construir el templo. Entonces, ¿quién construye el templo? Salomón, con la ayuda de Hirán, rey de Tiro. El rey de Tiro es en Líbano y ahí hay, pues todavía se sabe de los cedros de Líbano. Entonces, este Hirán, rey de Tiro, envió cantidades tremendas de madera de cedro. Déjenme buscar por aquí. Dice aquí, así pues da orden de que corten para mí cedros del Líbano, mis hombres irán con los tuyos. Está diciendo a Hirán, el rey de Tiro, da la orden de que corten para mí, ahí en Líbano, cedros del Líbano. Mis hombres, los de Jerusalén, irán con los tuyos, los de Tiro. Te pagaré el salario de tus hombres conforme a lo que me digas. Pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los sidonios, o sea, los de Sidón. Entonces están ahí, están buscando bastantes materiales para construir el templo y el palacio, porque también Salomón se estaba haciendo un palacio, ¿verdad? Y la madera más preciosa que había en ese tiempo, pues era el cedro, ¿verdad? Y en Líbano era famoso por sus grandes árboles de cedro. El año 480 de la salida de los israelitas de la tienda de Egipto, habían pasado 480 años de que los israelitas habían salido de Egipto. Al año cuarto del reinado de Salomón en Israel, ya dice aquí, Salomón construyó el templo de Yahvé, 480 años después de la salida de Egipto. El templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía, y aquí está una descripción muy larga del templo, ¿verdad? Nos los vamos a saltar. El templo tenía, como estaba diseñado por el mismo Dios, tenía un lugar que era el Santo de los Santos, el lugar santísimo, que era al fondo, donde estaba el Arca de la Alianza, ¿verdad? Y ahí, en este caso, que ya estaban haciendo, aquí lo dice, dispuso el santuario, o sea, el lugar santo, santísimo, el Santo de los Santos, era al fondo del templo, colocando ahí el Arca de la Alianza de Yahvé, ¿sí? Y aquí puso algo nuevo que no había durante todos esos años que anduvieron en una carpa de templo, en una tienda,
que aquí ya está construido el templo de material, de cedro y de piedra, junto al lugar santísimo va a poner 2 querubines. Ya existían unos querubines en la tapa del arca de la alianza, que se conoce como el propiciatorio, pero ahora hizo 2 querubines enormes, enormes. Talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura, o sea, grandes. Un ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala. ¿Sí? Y luego aquí habla, el segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas e idéntica forma. Un querubín medía 10 codos de altura y lo mismo el segundo. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y el centro del templo. Y abajo de esos querubines de las alas, ahí pusieron el arca de la alianza, ¿verdad? Se tocaba uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines, ¿sí? Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos. ¿Se acuerdan aquello que veíamos en el libro eso lo vimos en el Génesis, no, en el Éxodo, que cuando dio los mandamientos decía, prohibió hacer figuras? Pues aquí está haciéndose figuras, está haciéndose unos querubines enormes. Entonces lo que está prohibido no es tanto hacer las imágenes, sino rendirles culto, pensando que son poderosos como dioses. No, puedes hacerlo como adorno, pero no para que le rindas culto, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Y también esculpió bajorrelieves donde también había querubines. O sea que recobró de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Ok, aquí habla de las puertas, el patio y demás. Fechas. Salomón lo construyó en 7 años. Pero Salomón construyó su palacio en 13 años. Ah, caramba, entonces aquí estamos viendo que, pues que el templo se tardó 7 años, pero el palacio de él fueron 13 años. Quiere decir que el tamaño del palacio de Salomón y sus riquezas interiores, pues eran superiores a las que había en el templo. Y aquí está una descripción del palacio. También nos las vamos a brincar, no tiene caso. Todas esas son lo que hay adentro del templo. Ok. El traslado del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza estaba ahí en la ciudad de David, o sea, en el extremo inferior, vamos a decir, en la punta de lo que hoy es Jerusalén. Ahí hay unas ruinas que cuando va uno a visitar le dicen, ahí es la ciudad de David. Bueno, ahí estaba el templo todavía en una carpa, en una tienda de campaña. Entonces hay que llevarse esa arca al nuevo templo. Y ese es el traslado del Arca de la Alianza, ¿sí? Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión, o sea, el monte Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel. En el mes de Etanín, que es el mes séptimo en la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé. Recuerden que solamente los sacerdotes, o sea, los levitas, podían tocar el arca. Y también se llevaron el arca de la alianza y también todos los objetos sagrados que había en ella. Dice, y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. Porque habían hecho ya un altar para el incienso, un altar para los panes, había muchas cosas. Estaba el candelabro de 7 brazos, ¿verdad? La menora, todo eso se lo llevan también. El rey Salomón y todo Israel
Sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos a su propio lugar. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, ahí es el santuario, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. O sea, el arca se puso abajo de esos querubines enormes. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían esta y sus varales por encima. Los varales eran los con los que transportaban el arca de la alianza. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. O sea, eran largos y salían un poquito. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó ahí en el Horeb. Ahí estaban las tablas de la ley, las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Es todo. Anteriormente se había dicho que ahí también había un poco de maná y que ahí estaba la vara de Aarón, pero aquí ya no aparece. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé. Yahvé, Dios hizo su presencia en forma de una nube luminosa que llenó el templo. Y eso hizo que todos los que estaban ahí salieran. Los judíos le llaman la Shekinah o Shekinah, no sé exactamente la pronunciación, que es esa, ¿cómo le podemos llamar? El esplendor de Dios, ¿verdad? El resplandor de Dios. Los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Y luego viene un discurso de Salomón al pueblo, ¿verdad? No se los voy a leer porque está muy largo. Y luego viene una oración personal que hizo también Salomón a Yahvé, ¿verdad? Y también por su pueblo, ¿sí? Y aquí dice, esto sí lo voy a leer, es lo que se va a hacer en ese templo. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y deje de haber lluvias, y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado, porque los humillaste, escucha tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino que deberán seguir y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca personalmente la aflicción, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada. Perdona e interven dando a cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. Y también habla del extranjero, porque recuerden que a ese templo iban no solamente judíos, venían muchos extranjeros a orar. Ellos se quedaban en un patio, no entraban hasta el patio interior, vamos a decir, que era exclusivo para los judíos hombres, pero había un patio para los extranjeros. Entonces dice ahí, también al extranjero, al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Escúchalo tú desde el cielo,
lugar de tu morada. Concede al extranjero lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, lo envíes por donde lo envíes y supliquen a Yahvé vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre. Escucha tú desde el cielo su oración y su plegaria y hazles justicia. Y así se van oraciones para el templo, para eso va a servir, para que los hombres oren y le pidan a Yahvé Dios perdón, ¿verdad? Y luego aquí viene una bendición que él da a su pueblo. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y súplica a Yahvé, se levantó de delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Yahvé, que ha dado el descanso a su pueblo Israel, según todas sus promesas. No ha fallado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que Yahvé nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia Él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que... hice algo mal, permítame. Uy. Permítame. ¿Están viendo? No sé si me están viendo, yo perdí la imagen. A ver, me están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, déjenme volver a poner porque algo pasó aquí que se me movió aquí algo y ya. Bueno, aquí está. Entonces, está dando una bendición a su pueblo, ¿sí? Y luego hay unos sacrificios que le llaman sacrificios de dedicación, ¿verdad? El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón sacrificó como sacrificio de comunión en honor de Yahvé 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Se imaginan? A veces uno cree que esas cifras pueden estar un poquito exageradas, ¿verdad? Y viene luego ya una nueva aparición divina. Con eso vamos a acabar. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto había deseado hacer, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, le hace una advertencia. Si te conduces ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre, como prometía David tu padre. No te faltará alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de ir tras de mí y no guardáis los mandamientos y los decretos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo: ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a quedarnos aquí en el 10, en este 10. Como ven, está con él
Dios está con Salomón, como estuvo con el padre David, con su padre David, pero le pone condiciones. No es así. No, si me sigues, si cumples mis mandamientos. Ahora, si te vas con otros dioses, olvídate. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está la continuación. Vamos a ver si Salomón responde bien ante Yahvé. Es decir, si le cumple a Yahvé todo lo que Yahvé le había pedido. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Este es un libro bastante largo, muy interesante. Apenas está Salomón en la mitad de su vida. Todavía falta mucho, ¿verdad? Y ustedes seguramente ya se lo saben, pero vamos a ver. Les voy a pedir entonces a las personas que quieran entrar aquí a ver el programa a través del Zoom, me pongan su celular y me pongan su nombre en los comentarios y yo les haré llegar vía WhatsApp el link para que se comuniquen. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Rosita, Poli, ¿no? Bueno, permítanme. Aquí tengo algo. Bueno, yo les agradezco a todos los que se conectaron. Nos veremos el próximo lunes, Dios mediante. Estamos viendo el próximo lunes el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos viendo la primer epístola o carta a los Corintios. Continuaremos viéndola, ¿sí? Les deseo a todos paz y bien. Les agradezco que se hayan conectado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye.